impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos como invitada a Marta Alicia Cortés de Salazar. Bienvenida, Marta Alicia. Gracias, hermana Dorita, por verme invitado a su programa. Espero que sea de mucha bendición a todos los teleaudiencias con este testimonio que voy a compartir. Así será. Sabemos que será de mucha bendición. Marta Alicia, siendo usted de muy corta edad, ¿en qué forma vio el cuidado de Dios para su vida? Bueno, hermana Dorita, cuando yo tenía mis 9 años, yo viví una situación de una guerra aquí en Escalón, y en ese tiempo pues yo salí huyendo de casa de mi hermana junto con ella y mis sobrinos, y Dios allí estaba conmigo, desde siempre Dios ha estado allí conmigo cuidándome. Recuerdo que en esa guerra, si no me equivoco, fue en el 83 o 86, está por esa fecha. Salimos con unas banderitas blancas porque estaban invadiendo nuestros terrenos ahí y teníamos que salir porque si no, pues podíamos perder la vida. Y salimos caminando y solo Dios sabía dónde íbamos a llegar. Y venimos a esta iglesia que era una bendición que Dios tenía preparado. Entramos a esta iglesia como refugiados y aquí nos dieron la mano. Bendito sea Dios. Al estar aquí en la iglesia, ¿cómo se sintió usted? Porque imagino que venían con un corazón muy afligido, sus vidas estaban en peligro. Y después, ¿qué experimentó al estar aquí en la iglesia? Cuando yo llegué acá, pues yo sentí una tranquilidad, sentí una paz, que estaba en un lugar seguro. Gracias a Dios. Gracias a Dios que pudo experimentar esa paz que viene de Dios. Viene de Dios. No el edificio en sí, sí la paz que da nuestro Señor Jesucristo y Él ha ofrecido para todo aquel que viene a Él. Cuando tenía usted a su hijita, su segunda hija, de 3 meses de nacida, ¿qué le sucedió con su hijito de 4 años? En 1997 nació mi primer hijo. A la edad de 10 años, pues mi hijo tuvo un accidente, podemos llamarlo así. Mi hijo se me ahogó en un río. Y en ese entonces yo también, él era mi primer hijo. Ya tenía mi segundo hijo, que cursaba los 4 años, y tenía una tierna de 3 meses. Sí, su hijito estaba bañándose en el río porque habían ido a pasear o había adultos cuidándolo. Habíamos ido a pasear, a pasar unas vacaciones donde mis padres, y fue un tiempo de la Semana Santa. Y cuando uno le dan vacaciones, pues siempre visita a su familia. Uh-huh. Y fue ahí donde pasó eso, que mi hijo con 2 sobrinos decidieron ir a ese río, pues, y lastimosamente, pues allí él se me ahogó en ese río. ¿Qué hizo usted en ese momento que le dieron la noticia? ¿Qué pasó con usted? Pues como madre me sentí destruida, ¿verdad? Destruida.
y me hacía la pregunta que por qué me había pasado eso o por qué estaba pasando eso. Y le decía a Dios, Señor, ¿qué está pasando? ¿Es cierto lo que me están diciendo que mi hijo está ahogado o no? Y yo con esa duda siempre. Y decía que no fuera cierto, que no fuera cierto. Pero sí, mi hijo me lo fueron a sacar, mis hermanos fueron al río y me lo sacaron y me lo llevaron y me lo entregaron en mi brazo. Esa fue la primera experiencia que he vivido como madre, sufrir la muerte de mi hijo. Y seguramente en la teleaudiencia tenemos madres que han perdido a sus hijos en forma trágica. ¿Qué le diría usted a estas madres? Que se agarren del Señor, porque solo Él, a mí me ha dado Él la fortaleza. Por eso es que yo tengo ese tema, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque sin Él yo no hubiera podido soportar muchas cosas que han pasado en mi vida. ¿Y en qué forma, acaba de decir usted con la palabra, pero qué más hizo usted para buscar esa fortaleza, ese consuelo de Dios en su vida? Orar y creer en Dios, orar y creer en Él. Y congregarse, me imagino. Y congregarse, sí, estar en la iglesia. Al congregarse, ¿cuál ha sido la bendición para su vida? Yo en la iglesia he encontrado consuelo, he encontrado paz, he encontrado muchas cosas que Dios me ha dado. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Y su esposo? Hablemos de él. ¿Es cristiano? Sí, hermana. ¿Y usted qué ha hecho para ser instrumento de bendición para su esposo? Bueno, mi esposo, a través de los obstáculos y problemas que hemos pasado en nuestro hogar, con la pérdida de nuestro hijo principal, por otras cosas que han pasado, pues él llegó a una etapa de que se me enfermó. ¿De qué se enfermó? Él empezó a padecer de la presión alta, hasta que le diagnosticaron la insuficiencia renal crónica. Okay. Y tenía diálisis, le hacían diálisis, llegó a ese punto. Él pasó un proceso de 3 tipos de diálisis. Y sufría mucho con la diálisis. ¿Por qué sufren las personas de la diálisis? Es un proceso que hacen para limpiar la sangre, porque la sangre está como contaminada. Entonces la diálisis sirve para hacer un proceso de limpieza, para sacar toxinas, creo que es la limpieza. Bueno, es decir que la sangre se contamina a causa del mal funcionamiento del riñón. ¿Un riñón le estaba funcionando mal o los 2 riñones? Pues los médicos me dijeron la primera vez que se hizo análisis que él tenía una enfermedad llamada insuficiencia renal y que necesitaba de un proceso de la diálisis. Y bueno, uno no sabe en vez de esas enfermedades, pero poco a poco va teniendo conocimiento de qué se trata. Y empezó él con su primera diálisis peritoneal, que es en el estómago. Quizás 2 o 3 meses duraba él con esa diálisis. Y siempre en los hospitales hay bacterias y le contaminaban el catéter que él tenía. Después siguió con la hemodiálisis, es otro procedimiento.
y también es otro sufrimiento que se vive. Esa fue la tercera forma de diálisis que le hicieron. Esa fue la segunda. La segunda. Y la tercera Ajá. ya se la hacía en mi casa. Ya estaba él en la casa haciéndosela. ¿Usted se la hacía? Pues él se encerraba en su cuarto y todo bien preparado, como que era un hospital. Bien desinfectado. Desinfectado, con su acrílico, con sus bolsas de diálisis. Sí. Y él solo ya le habían enseñado cómo hacerse la diálisis en la casa. Ok. Llegó un momento en que necesitó trasplante. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cómo fue esa espera para el trasplante? Fue un proceso duro, porque yo me preguntaba que qué era eso, me preguntaba qué es eso, pero siempre poniendo en las manos de Dios todo, Dios me daba la respuesta. ¿Y qué le decían los médicos? ¿Le explicaron qué era el trasplante? Los médicos me dijeron que el trasplante era una forma de sobrevivir más tiempo. Y como yo no quería que él se me muriera, sinceramente, ya había pasado una prueba de mi hijo. Sí. Yo no quería que él también se fuera, pero yo le clamaba a Dios que se hiciera la voluntad de él. Sí. ¿Y cuánto tiempo oró usted para que llegara el día de hacerle el trasplante? Orar sin cesar, orar ¿Y siempre. ¿Cuándo le hicieron el trasplante? Él empezó en el 2010. En el 2010 empezó él a sufrir de esa enfermedad. En el 2012, pues primero él sufrió un infarto antes de llegar al trasplante. Ay, Señor. Primero sufrió el infarto. ¿Allí en su casa le dio el infarto? En la casa le dio el infarto y lo trajimos inmediatamente al hospital. Y ya cuando estábamos en el hospital, pues allí le dio otro, donde solo Dios hizo la obra, porque él murió sinceramente, hermana. ¿Lo declararon muerto los médicos? Él murió y yo lo vi. Oh, yo lo vi. En la máxima urgencia lo vi yo. Y bueno, el Señor no se lo iba a llevar porque yo ya le había dicho que no se lo llevara. Y los médicos me lo volvieron a rescatar le hacen fibrilación, creo yo, algo así. Y fue cuando él volvió y quedó en el coma por 8 días. De ahí fue que vino ya lo que yo le dije al Señor que puedo hacer por él. Sí. Y antes de pasar este asunto de qué podía usted hacer por él, pero ya estaba haciendo, oraba, intercedía cuando lo vio en ese momento de muerte. Me gustaría saber si él le comentó qué experimentaba después del segundo infarto. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su experiencia? Si lo declararon muerto los médicos, y luego me va a decir en qué hospital fue eso. Si los médicos lo declaran muerto, y gracias a Dios que volvió a la vida, él se daba cuenta de todo lo que le pasó. ¿Qué le contaba? Pues él no se acordaba de nada, hermana. No se acordaba de nada. Eso era lo que yo había vivido, yo había visto. Eso es lo que yo le conté a él después que él salió del coma. Lo que yo vi y lo viví, le conté a él. Entonces, y es donde él me dice, ¿de verdad pasé por todo eso? Sí, le digo yo. Pero Dios es grande y te sacó. Con un propósito, ¿verdad? Con un propósito. Dios lo dejó. ¿Y en qué hospital fue que lo tuvo allí en máxima urgencia?
en el Hospital General del Seguro Social. Pues ahí estuvo él, salió del coma y como siempre hay alguien que lo desalienta a uno, que le dice que no va a salir esta persona de esto, pero cuando uno tiene la confianza en Dios, no Amén. pone mucho cuidado. Amén. Sí, hay que tener fe y no dejar que ninguna voz nos desanime. Ciertamente que oramos y a veces la voluntad de Dios es tomar la vida de la persona. Y seguramente que las personas no lo hacen con ninguna mala intención, sino como para preparar, ¿verdad?, al pariente por si se diera otro desenlace. Mas qué bueno que la voluntad de Dios fue concederle a su esposo la vida después de esos 2 infartos, luego de estar en diálisis. Y esa pregunta que usted le hizo a Dios, Señor, ¿qué más puedo hacer por él? ¿Qué sucedió después? Pues siempre orando. Yo ya no quería verlo sufrir a él, porque sufría él en carne, sufría yo, mi corazón, sufrían mis hijos al ver la situación. Y un día yo orando, el Señor me dijo, ¿quieres hacer algo por él? Hazlo. Tú puedes, porque si yo a ti te he dado 2 riñones, ¿por qué no puedes compartir uno? Y así fue. Pregunté, me asesoré cómo era ese trabajo. Y según los médicos me iban diciendo, pues yo me dispuse que salía de ahí, ¿verdad? Y pues confié en Dios y le dije a los médicos, quiero que me hagan las pruebas para ver si yo soy compatible con él. Exacto. Y gloria a Dios que sí. Gloria a Dios, qué maravilloso, qué bueno es mi Señor. Entonces, procedieron a hacer el trasplante. Procedimos a las evaluaciones y como siempre, si el Señor quería, se iba a dar. Sí. Y gracias a Dios se dio. Fue un éxito ver hecho ese trasplante. Bendito sea el Señor. Y ahora su esposo está bien. Está bien, va a cumplir 10 años de haber sido trasplantado. Gracias a Dios. Y está trabajando normalmente. Pues vienen otras bendiciones, ¿verdad? Porque primero se pasan las pruebas y después vienen las bendiciones. Gracias a Dios. Y él le decía que se iba a morir cuando estaba así de grave. Él decía, yo me voy a morir, me decía, pero cuídate vos, cuida a mis hijos. ¿Y qué le respondía a usted? No te vas a morir, le decía yo, porque Dios es grande y solo Él sabe el día, la hora que uno se va a ir. Así es. Después de todo esto que ha pasado, ¿significa que Dios es suficiente en su vida? Dios es suficiente porque con Él he logrado muchas cosas. Con Él es que he podido superar y aguantar eso. Las pruebas, ¿verdad? Con Él ha podido superar los momentos difíciles. Y quisiera usted hacer una oración por las familias que están sufriendo pruebas, que tal vez no han superado una prueba y ya están otras 2 o 3 alrededor surgiendo o afectando a toda la familia. Quisiera hacer una oración por las familias en la teleaudiencia. Sí. Por favor. Señor Jesús, te pido en esta hora que tú seas el Señor, el que reina, el que guía, el que da la fuerza, el que está allí
en los momentos difíciles, el que está ahí en toda dificultad, el que está ahí en todo momento. Bendice, fortalece a todos los hogares, a todos los matrimonios, a todos los hijos. Bendícelos, Señor, y guíalos por el camino del bien. Amén. Amén. Muchísimas gracias por compartirnos este lindo testimonio que no dudo que va a servir para confortar a otras personas. Y vamos a repetir el texto que le ha sustentado a usted. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí está hablando Pablo, refiriéndose a un ambiente o a un contexto en que podría tenerlo todo, pero también podría estar padeciendo hambre, estar padeciendo persecución, estar padeciendo cualquier tipo de escasez o de persecución o de oprobio, de pérdida. Mas sin embargo, llega a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué llegó Pablo a esa conclusión? Porque antes había aprendido a estar en cualquiera de esas diferentes circunstancias que le estaban provocando aflicción, preocupación, padecimientos. Y a usted en la teleaudiencia, si ha pasado alguna situación de dolor, de pérdida, de aflicción, como lo pasó la señora Marta Alicia, Dios es suficiente para ayudarle a soportar este proceso de prueba, estos procesos de pruebas que a veces nos desalientan, nos deprimen, nos hacen creer que no hay respuesta, que no hay solución a nuestras vidas. Pero retome usted estas palabras y haga eco a estas palabras allí cuando se levanta, cuando va por el camino, y dígalo creyéndolo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo soportar esta prueba, puedo superar esta situación económica porque Dios me fortalece, Dios me alienta. Puedo salir de esta tristeza al punto que no caiga en una desesperación ni depresión, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Créale a Dios, entregue su vida a Cristo, pídale perdón a Dios por sus pecados, no culpe a Dios por lo que le pasa. Si algo muy especial noté en Marta Alicia, que en todo su testimonio en ningún momento dijo que culpó a Dios. Oraba. Y le invito a usted a hacer esta oración. Señor Jesucristo, perdona todos mis pecados. Me arrepiento por haberte ofendido. Quiero que tú seas suficiente en mi vida. Quiero que me ayudes a superar esta prueba. Perdóname, porque algunas veces, Señor, me he quejado contra ti por lo que me pasa. Hazme tu hijo, hazme tu hija. Ayúdame a soportar estas pruebas, a superarlas, porque en ti hay consuelo, hay bendición para todo momento. En Cristo Jesús, amén. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.